En primer lugar, quisiera dar la bienvenida al Círculo de Arbitraje con el Estado, el que nos brinda la facilidad de poder investigar este tema tan enriquecedor que es la contratación pública, y darle las gracias por confiar en mi persona para poderle absolver las dudas respecto al tema de la Junta de Resolución de Disputas. Me gustaría explicar el por qué se creó un mecanismo de solución de controversias como la Junta de Resolución de Disputas, o también conocido como el Dispute Board en el contexto internacional. En primer lugar, debemos enfocarnos y enfatizar que la construcción es una actividad con un alto grado de conflictuabilidad. ¿Por qué surge una disputa? Pues ha existido una mala asignación de riesgos. Esto genera incertidumbre entre la relación entre las partes, asimismo trayendo como consecuencias disputas por demora o por defecto. Sin embargo, existen factores externos e internos que las partes no lo pueden controlar, lo que genera una mayor desconfianza y por consecuencia una falta de comunicación. Es por ello que nace el Dispute Board como un mecanismo de prevención y solución de controversias para generar un ambiente ideal, un ambiente agradable al momento de ejecutar todo el contrato de obra. ¿Por qué? Porque este mecanismo abarca toda la ejecución del contrato, desde la suscripción del contrato de obra hasta la etapa de recepción, lo que va a generar que las mismas partes puedan administrar su contrato teniendo un seguimiento técnico de lo que ocurre en la obra. Asimismo, las partes van a elegir ellas un panel de expertos que va a acompañar toda la ejecución del contrato, ofreciendo una cobertura ininterrumpida de la prevención y solución de controversias, enfatizando la disponibilidad de los adjudicadores en todo momento. A diferencia del arbitraje o otro mecanismo de solución de controversias, el Dispute Board tiene dos obligaciones y dos responsabilidades muy importantes. Entre ellas está la de prevenir los conflictos y la de solucionarlos. La prevención se va a lograr mediante el diálogo con las partes, emisión de opiniones informales, reuniones y visitas programadas a la obra. Estas reuniones y visitas se va a dar durante toda la situación del proyecto. Ello va a generar que se vea de manera clara y se familiarice en caso exista algún tipo de retraso o alguna variación o futuras reclamaciones. Y es que el Dispute Board o Junta de Resolución de Disputas va a tratar que no se afecte el programa del proyecto, el proyecto en sí mismo y el cash flow de las partes. Asimismo, respecto a la función de solución de controversias, esto difiere mucho en lo que es un arbitraje, en el sentido de que acá la Junta de Resolución de Disputas, al momento que va a estar acompañada durante la ejecución del contrato, va a tener un conocimiento cercano de los hechos, por lo cual no hay que contarle el cuento, sino que el Dispute Board va a vivir el cuento. Es por ello que no hay que llenarlo con una cantidad muy grande de medios probatorios, sino que el Dispute Board va a tener todo muy cerca de ellos, va a estar familiarizado con la obra y el tiempo y el plazo para resolver un conflicto es mucho menos que un arbitraje. Para ello me remito a la estadística de la Resolution Board Foundation hasta el año 2012, en el cual nos señala que de 2.200 contratos de construcción, el 60% de estos contratos no tuvieron ninguna disputa. Asimismo, más del 95% de estos contratos no necesitaron acudir ni a un arbitraje y mucho menos al Poder Judicial. Se entiende mucho que el Dispute Board solamente es utilizado para obras de gran envergadura. Sin embargo, la experiencia internacional nos dice todo lo contrario. Para ello tenemos la carretera CAO5 en Honduras del proyecto Cuenta del Milenio, el cual contó con un panel de adjudicación en el cual no tuvo ninguna disputa. Por otro lado, también tenemos la otra historia, el Yellow River, una carretera en China valorizada en $1.500 millones, contó con un panel de adjudicación y tampoco tuvo ninguna disputa.
En el Perú también se utilizó el Dispute Board mucho antes que lo incluyera la nueva ley de contrataciones del Estado. Ello se utilizó en la planta de tratamiento de agua potable de Huachipa y Ramal Norte. Toda la cooperación internacional del Banco Mundial, pues se utilizaron contratos FIDI. De acuerdo al principio rector de la gestión por resultados en la nueva ley de contrataciones con el Estado, si bien el arbitraje es obligatorio y es el foro de atracción para resolver los conflictos, para el legislador no terminó de satisfacer plenamente la exigencia de tiempo y costo en el ámbito de la construcción. Es por ello que la nueva ley de contrataciones regula la Junta de Resolución de Disputas como un mecanismo opcional solamente para los contratos de obra. Este mecanismo nace también de la suscripción del contrato hasta la etapa de recepción, dejando los problemas posteriores a la etapa de recepción solo para un tribunal arbitral. Me refiero a problemas posteriores a la recepción, como el tema de liquidación, que más que todo el cuadrar caja entre las partes, porque ese es un problema que muchas veces paraliza la obra, pero en este caso la obra ya está recibida, ya funciona y es de utilidad pública. Eso es muy importante. Por otro lado, también, ¿cómo se inicia esta Junta de Resolución de Disputas? Es la entidad quien tiene que optar por este mecanismo, ponerlo en las bases de la licitación, dado que genera una partida presupuestal, pues es un pago que se hace a un panel de adjudicadores toda la ejecución del contrato. Es ahí cuando el contratista tiene que aceptar este mecanismo también y se inicia una vez firmado un acuerdo trilateral. Es decir, yo acepto este mecanismo de solución de controversias, está incluido bajo una cláusula de solución de controversias dentro del contrato de obra, y cuando a pocos días de la suscripción del contrato tengo que suscribir también un acuerdo trilateral, que es un contrato entre los adjudicadores que han elegido las partes y las partes, donde se va a ver las obligaciones y responsabilidades de los adjudicadores para las partes, como de las partes para los adjudicadores. La ley de contrataciones ha elegido un método muy similar al arbitraje para la elección de los adjudicadores. Cada parte va a elegir un adjudicador y estos van a elegir un presidente. Asimismo, cuando nos encontramos en contratos de obra con cuantía menor a 20 millones, siempre va a ser solo un adjudicador, y en este caso el reglamento ha previsto que sea un ingeniero. Cuando exista un contrato mayores a 40 millones de soles, esto va a ser elegido más que todo por un panel, en el cual puede estar integrado, desde mi punto de vista, también por abogados. Sin embargo, el presidente de ese panel de adjudicadores siempre va a ser un ingeniero. Por otra parte, lo que se quiere con esta nueva inclusión de este mecanismo es que la excepción sea ir a arbitraje, que la regla general es que los problemas y la prevención de ellos lo vea la Junta de Resolución de Disputas. Por otro lado, debido a un tema de control y fiscalización en la Ley de Contrataciones del Estado, han negado que el tema de adicionales y prestaciones indemnizatorias lo vea o sea visto por la Junta de Resolución de Disputas. Es decir, no se puede pedir indemnización por daños y perjuicios, lucro cesante o daño emergente. Las partes deben llevar todas sus disconformidades a arbitraje siempre y cuando sea posterior a la recepción de la obra. Me explico. Cuando tú estás durante toda la ejecución de la obra, la Junta de Resolución de Disputas emite decisiones. Estas decisiones son vinculantes. Sin embargo, si tú estás disconforme con esas decisiones, tú puedes emitir un comunicado de disconformidad y esta disconformidad se va a ver en un arbitraje, pero el arbitraje no se va a ver durante la ejecución de la obra, sino se va a ver de manera posterior a la recepción de la misma. Y tienes 30 días para iniciar el arbitraje. Acá, un acierto de la nueva ley de contrataciones es que tenemos la ejecución de la obra, tenemos el momento en que se recepciona la obra y tenemos posterior la etapa de liquidación. En la etapa de liquidación
casi el 90% de los contratos con el Estado se van a arbitraje. Lo que ha generado la nueva ley de contrataciones es que este único arbitraje se puede incluir todos los desacuerdos que tú has tenido con la Junta de Resolución de Disputas y meterlos todo en un arbitraje. Es decir, anteriormente teníamos un contrato con el Estado en el cual podríamos tener 11 hasta 15 arbitrajes en contratos de obra de envergadura muy grande. Ahora no, ahora más que todo tendríamos solo un arbitraje durante toda la ejecución del contrato. Asimismo, me gustaría decirles que existe una rapidez y es importante que la controversia en la liquidación de la obra lo vea el tribunal arbitral. ¿Por qué? Porque recordemos que este es un mecanismo de la Junta de Resolución de Disputas, es un mecanismo prearbitral. Es decir, si bien tengo una cláusula de solución de disputas, primero lo ve la Junta de Resolución de Disputas y después lo ve un tribunal arbitral. Por último, dejo constancia que es necesario tener una mayor capacitación y entrenamiento a las entidades, a la fiscalización, a los contratistas, que se pida que se exija que se lleve a cabo estos mecanismos de prevención de controversias porque de verdad va a satisfacer la necesidad pública. Una de las cosas que encontramos en el arbitraje es que todos los funcionarios públicos temen a una sanción. Así sepan que están llevando a arbitraje un caso perdido, igual lo hacen, solamente para no tener una sanción posterior. Eso no puede pasar con la Junta de Resolución de Disputas. No puedo llevar todas las decisiones que emite esta Junta de Resolución de Disputas a arbitraje, porque esto obviamente empeoraría el mecanismo y al final no se utilizaría como debe ser.